en Bella Unión. Y he nacido en Bella Unión, soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. He venido caminando desde Artigas hasta acá, desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando viva Sendiquiutá. Con mi china y mis gurises, sin maleta y desarmado, sin maleta y desarmado, yo vine aquí porque quise a mi Neide me ha mandado. Vine con otros 70 y el gobierno se asustó. Y el gobierno se asustó, vaya sacando la cuenta, no pregunte quién soy yo. No se asuste, compañero, si me ve mal entrazado. Si me ve mal entrazado, yo como usted soy obrero, no uso cuello almidonado. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Cuente conmigo, parceros, para la revolución. Muy bien. Vamos a empezar por ponernos el micrófono como corresponde. Buenas noches a las compañeras o los compañeros. Muchas gracias por estar ahí una vez más. Como verán hoy, otra vez por razones ajenas a la voluntad de Wilder, tiene que estar ausente, pero anda bien, está todo bien. Nos manda saludos a todos. Lo mismo que para él y su familia le mandamos desde acá. Y seguramente está escuchando por ahí. El abrazo fuerte y estaremos juntos seguramente en el próximo programa. Pidiéndoles como siempre a las amigas y a los amigos que están por ahí que si les parece bien compartan el programa. Creemos nosotros que es necesario llegar con esta, si no, no lo estaríamos haciendo, llegar con nuestra opinión al mayor número de personas que sea posible, sean ellas interesadas en política o no, tengan ellas conciencia en lo que afecta a su vida, su día a día, la política o no, porque acá más que de partidos políticos hablamos de lo ideológico y de la vida misma, de la forma de encarar la vida y de qué se tratan los problemas que vivimos día a día de distintas formas, unos y otros, según el lugar que nos ha tocado o que hemos logrado en la sociedad y la clase social a la cual pertenecemos y la postura de clase que tengamos. Cuando decimos que nos preocupamos y cuando creemos que estamos aportando algo a la superación de los problemas actuales. Así que para nosotros es importante poder llegar con este mensaje, que sin pretender ser dueños de la verdad, simplemente vamos dando nuestra visión y vamos compartiendo un buen porcentaje de nuestras opiniones y posiciones políticas y sobre la vida misma, como decía recién, con un montón de compañeros que hasta hace poco tiempo nos veníamos sintiendo muy solos, muy aislados, y que hoy, gracias a estos medios y gracias a distintas iniciativas,
de este tipo, como lo son Resistiendo la pandemia del compañero Héctor Napoli, como lo es Crónicas del pasado y del presente, y una serie de otros programas y puestas en las redes de opiniones de diferentes compañeros con los cuales tratamos de ir juntándonos y aunando, pensando en aunar esfuerzos para que esta lucha sea más efectiva. El título, como vieron, empecé el programa con la Milonga Cañera de Alfredo Citarrosa, un homenaje a aquellas marchas iniciadas allá por los años 60 del siglo pasado, después de la organización que hizo Raúl Sendic de los Peludos de Bella Unión, los Cañeros de Bella Unión, la fundación de UTA, Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, y sus posteriores marchas a Montevideo, siendo la que se recuerda la de 1964, hasta Montevideo. La línea del programa hoy va más o menos en el sentido de explicar de qué se trata todo eso, y surgió material en estos últimos días que realmente nos da la clara noción de lo acertado que estamos, modestia aparte, cuando hacemos determinados análisis acá. Y me quiero referir hoy específicamente a lo que ha venido pasando en estos últimos días. Hay un par de hechos notorios, pero recordándoles como algunos títulos de programas anteriores, porque yo creo que es importante para que vayamos interpretando y vayamos entendiendo lo que es la realidad de los problemas que vivimos día a día, cómo se nos presentan esos problemas y cómo nos lo quieren hacer ver esos problemas. Y a veces cuando personas como Wilder y yo y otros compañeros como Héctor y los compañeros de Crónica del Pasado y Presente hacen algún análisis, suena como tan despegado de la realidad que realmente es difícil muchas veces que las compañeras y los compañeros entiendan de qué estamos hablando, porque no ven en el momento en que lo decimos algo que sustente lo que estamos afirmando. Es por eso que hoy estuve mirando algunos títulos de programas anteriores, y allá por el 17 de julio, hace un año, que lo hicimos, un programa que decía: ante el avance neoliberal, ¿habrá oposición real o complicidad de clase? Ese fue el título de aquel programa, cuando allá por julio del año pasado todavía se estaba con el lanzamiento de la recolección de firmas y todas esas últimas vivencias que ha tenido el pueblo uruguayo. Repito el título: ante el avance neoliberal, ¿habrá oposición real o complicidad de clase? El programa número 19. En el programa 60, que fue hecho el 22 de abril de este año, titulamos un programa: Nos gusta cuando hablas porque contás quién sos. Y ahí también hicimos un análisis en aquel momento sobre lo que significaba el encuentro que habían tenido Carolina Cose, Orsi y el intendente de Salto, que siempre se me va el nombre, con el virrey, con la calle Pou, y salieron de allí planteando como solución para toda la crisis la inversión en obra pública, aquello que se llama el keynesianismo,
la tabla de salvación de la burguesía y el capitalismo cuando por crisis que no, por supuesto, no dependen de los trabajadores, no son culpa de los trabajadores, sino del propio sistema capitalista y su fórmula de acumulación de capital y la expulsión de gente del mercado interno al causar desempleo, termina trancando el funcionamiento del capitalismo y viene el destranque a través de la obra pública para producir infraestructura, puentes, carreteras, infraestructura incluso para los propios capitalistas, para facilitarles la ganancia, el transporte de su producción y todo lo demás, pero que genera salarios y genera puestos de trabajo que terminan reactivando la economía capitalista en el mercado interno. Bueno, esas fueron las soluciones, explicábamos en aquel momento, pero lo importante es que decíamos que es importante que se expresen porque demuestran su intención, incluso aplaudíamos en aquel momento que la intendente de Montevideo, Carolina Cose, hubiese lanzado la idea de un periódico municipal para hablarle al montevideano, para rendirle cuentas al montevideano, y decíamos nosotros que esto también nos va a aportar mucho material para seguir explicando de qué se trata la cosa. Más adelante, ya en diciembre en diciembre del año pasado, del 2020, decíamos sobre triunfos, derrotas y distractoras batallas. Repito, sobre triunfos, derrotas y distractoras batallas. Específicamente nos referíamos a los aparentes triunfos y derrotas que nos hacen creer que tuvimos en determinados momentos de la vida social y política del país, y las distractoras batallas a las cuales nos empujan haciéndonos creer que son por un motivo cuando en realidad son por otro. Bueno, hubo otro programa más adelante que esto no lo había planificado para hoy, pero surgieron en los últimos días. Surgió en los últimos días un episodio que nos da pie también para hacer un breve análisis al principio del programa, que es el de Yamandú Orsi, el intendente de Canelones, al cual en algún momento lo presentamos acá como un posible futuro candidato de recambio para la gestión del capitalismo en su democracia burguesa en el Uruguay, cuando venga el recambio en la próxima elección. Demostrábamos exhibíamos cómo elogiaba al gobierno, cómo se hacía eco de la campaña por la libertad responsable, que significó la irresponsabilidad del Estado en realidad, y el intento de tirarle las culpas de los males de la pandemia al trabajador, con el retardo de la adquisición de vacunas y todo lo que ya sabemos y reiteramos tantas veces acá, y la priorización del funcionamiento económico y capitalista sobre la vida, o sea, el capital sobre la vida humana. Él se sumaba a eso, así como rindiendo examen, hacía todo tipo de pronunciamiento de conciliación con la derecha oligofascista gobernante de Uruguay. Tanto es así que elogia permanentemente, no sé si lo va a seguir haciendo, a Manini Ríos y sus charlas con él sobre derechos humanos, incluso como burlándose de todo el sufrimiento de tanta gente que hasta hoy busca sus muertos y cava en los patios de los cuarteles donde estaba Manini durante tantos años antes de pasar a retiro y fundar su partido militar en Uruguay.
pero en algún momento analizamos que Orsi se había ido demasiado a la derecha, ya estaba, como que había roto los esquemas de una forma tan brutal que le estaba causando inconvenientes en la interna de la izquierda uruguaya, y que por lo tanto entre los tres candidatos más visibles en esa puja electoral, que es sin dudas el interés principal de lo que ahora llaman fuerza política, para no definir ningún tipo de ideología, nos referimos a Carolina Cose, al Boca Andrade y a Orsi. Bueno, resulta que en los últimos días ha surgido un episodio burdo de Maquiavel con sus consejos al príncipe, ni en la contratapa o como apéndice sin importancia le daría notoriedad a una maniobra tan burda como la que hizo Yamandu Orsi. Llevó adelante una gestión para un préstamo, porque ahora también nos cambian mucho las palabras, ¿no es cierto? Quería un aporte del gobierno nacional para realizar obras en su departamento, con el acuerdo, por supuesto, la negociación con los distintos sectores de la política en Canelones, con el cual él se lleva muy bien, ya que no tienen diferencias ideológicas de ningún tipo. Ahora se llama fideicomiso, que son aportes, plata del Banco Central o de rentas generales, que se destina son préstamos controlados, o sea, préstamos controlados por un tercero para hacer determinadas obras, con un plazo de vencimiento, por supuesto, y que requiere, una vez que esos plazos superan el periodo de gobierno en cada lugar, necesitan una mayoría especial de 2/3 en las juntas departamentales. Resulta que a esta altura, no sé si por una jugada ensayada, como la hacen tantas veces, a Yamandu Orsi se le negó a último momento a algunos ediles, blancos y colorados, según ellos, por orden del virrey o por orden del Delgado, que es lo mismo porque hacen parte del mismo poder ejecutivo, le negaron el préstamo. Entonces Yamandu Orsi pasó de ser un adulón, un alcahuete de la derecha, a ser Yamandu Orsi el perseguido por la derecha. Y con eso recupera en la izquierda, en aquellos que lo veían como ya demasiado volcado, demasiado a la derecha dentro de ese espectro burgués al cual siempre nos referimos acá, y con esto recupera, al pasar a ser, en vez de Orsi el adulón, Orsi el perseguido, Orsi el traicionado, o vaya a saber cómo le dirán. Entonces empiezan los 15 días de Orsi. Estábamos viviendo los días de festejo de los seguidores de Carolina Cose dentro de la interna Frente Amplista. Y ahora pasa a la notoriedad como izquierdista perseguido Yamandu Orsi. Entonces muchos compañeros, muchas compañeras se vuelcan a qué grande que sos, Orsi, por algo te hacen lo que hacen. O sea, eso que nos hemos venido refiriendo, y a lo que me refería acá dando títulos del programa anterior, de esas distractoras batallas que nos ponen en la cabeza como que fueran reales, y en realidad son apenas maniobras políticas dentro de la misma clase burguesa, en el sentido de mantener a la hinchada todo el tiempo dándole vivas a un cuadro o a otro. Y en ese juego interno los personajes en su proyecto personal de vida
y de posturas, de posición dentro de la tabla de la democracia burguesa, con sus cargos, van jugando ese partidito, siempre con la batuta, con la dirección general del propio conjunto de la burguesía, que elabora estas maniobras en sus centros de poder, en sus logias, en los lugares en los clubes donde se juntan, se reúnen, y van más o menos repartiéndose el protagonismo en determinados momentos para que la hinchada tenga siempre algo a que seguir y algo por qué motivarse y darles vivas a los mismos personajes, un momento a uno, otro momento a otro. Resulta que ahora vemos este nuevo viraje que es al revés de lo que... La interpretación es justamente lo contrario de lo que muchos compañeros interpretan, como una persecución a Orsi por una cuestión ideológica no, son simplemente disputas electorales, pero que a él en este momento le sirve para volver a primera plana en el país, o sea, Carolina Cose pasa a un segundo plano, como analizamos hace pocos días. El Boca Andrade todavía se está trabajando a futuro, no está en su plan por ahora. Todo puede cambiar, depende de lo que pase con los demás. Está trabajándose una imagen tipo José Mujica, está trabajando el mito, está trabajando el personaje para una próxima instancia, para un poco más adelante. Es un hombre joven y tiene la posibilidad de, en ese pericón burgués que hemos venido narrando siempre acá, ir haciendo la rotación entre los jugadores de primera línea y los que están sentados en el banco de suplentes. Por supuesto, en ese periodo rindiendo los exámenes necesarios para adquirir la confianza a la burguesía. Por eso se abraza Boca con Juan Sartori y lo lleva a una brigada solidaria Agustín Pedrosa del Zunca, dándole un mensaje a la burguesía, a la clase dominante, a los ricos, de que con él todo va bien, que no va a haber enfrentamiento ideológico, ni quiere el comunismo para Uruguay, no quiere transformar a la economía uruguaya en una economía socialista ni nada por el estilo. Por lo tanto, van en esa carrera, como decía, burda, pero logran, por ahora han ido logrando, y justamente nosotros trabajamos acá en el sentido de que ya no logren hacerlo con tanta facilidad, por lo menos. Así que esa fue la introducción, pero porque voy a entrar ahora sí a lo que motivó el título incluso de este programa, que fue que confirma lo que hemos venido diciendo, que fue el reportaje que le hicieron a Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio, desde el medio de prensa, la empresa de noticias Búsqueda. Es así que este hombre termina revelando, pero así de forma tajante y clara, todo lo que hemos venido diciendo acá hace un año y pico. Me voy a permitir leer acá, porque tengo acá en el aparatito un fragmento, el que me interesa analizar con ustedes, de Javier Miranda, sobre lo que es todo el proceso que se ha venido dando en el marco de la LUC, de la implementación de la LUC, de la votación, todo eso que hemos venido diciendo acá, la legitimidad que le dio el Frente Amplio al aceptar discutir en plena pandemia, en menos de 90 días, una ley que cambia, un avance brutal sobre la clase trabajadora, sobre el pueblo, sobre derechos y sobre las empresas públicas. O sea,
llevando al Uruguay a cumplir con el papel capitalista que le da la hegemonía capitalista mundial como colonia al Uruguay. Entonces, Javier Miranda, en esta entrevista, hablando de toda su trayectoria como presidente del Frente Amplio, hace revelaciones interesantísimas, dignas de analizar. Dice Miranda, hablando del posible referéndum: mirándolo fríamente, era dificilísimo juntar las firmas. Pero ahí hay un argumento clave, que lo hablé mucho con Rafael Michelini, y es que el proceso de recolección de firmas implicaba una sintonía muy fuerte con el movimiento social, que es clave para la izquierda. Y además, era encauzar el descontento, o sea, conducir, guiar el descontento. Yo digo que esta parte es importantísima. Yo digo que el gobierno nos debe una. Sin duda le debe una al Frente Amplio. Yo digo que el gobierno nos debe una. Palabras de Javier Miranda. El proceso de reformas que lleva el gobierno tiene un costo social altísimo. Y eso genera descontento. Genera enormes resistencias, genera descontento y genera enormes resistencias. Cuando vos no lográs encauzar el descontento, eso desborda. Y eso es el Chile de los últimos años. Entonces, el Frente, además de hacer un movimiento político valioso de acumulación, anoten, además de hacer en todo este proceso, el Frente, además de hacer un movimiento político valioso de acumulación, hace un movimiento de encauce del descontento, de darle contención y llevarlo por vías institucionales y pacíficas. El gobierno en realidad nos debería agradecer, sin duda. Y agrega: la restauración del neoliberalismo también nosotros creíamos que no iba a pasar. No sé dónde vive Javier Miranda, su capacidad de análisis. Y tenemos el neoliberalismo más crudo, más ochentista, más thatcherismo y reaganismo, o sea, Margaret Thatcher y Reagan en Estados Unidos, que implementaron el neoliberalismo. Así le fue, se olvidó mencionar a Pinochet acá. ¿Qué te puedes imaginar? El más despiadado. Siempre se dice que en el Uruguay no hay espacio para el descontento social. Escuchen, siempre se dice que en el Uruguay no hay espacio para el descontento social. En la burbuja donde vive este señor debe ser que se dice eso. ¿Cómo no? Dice. Claro que lo hay. Ah, menos mal que reconoce. Lo que tiene el Uruguay, y aquí viene la perla, lo que tiene el Uruguay es un frente amplio, una institucionalidad que logra encauzar, porque si no, claro que se puede desbordar. ¿Se entiende lo que decimos cuando decimos que hay unanimidad de clase en el gobierno y en la oposición? Analicemos todo el contenido de este. Anoté por acá y subrayé algunas cosas para no olvidarme. Dice Miranda, mirándolo fríamente, era dificilísimo juntar las firmas. Esto se debe a la falta de conocimiento de lo que son las bases de izquierda, de lo que es el pueblo uruguayo. Es desprecio absoluto a la capacidad de lucha que tiene nuestro pueblo.
y que lo ha demostrado una y mil veces. Aún en disputas engañosas como esta, se motiva, y cuando se pone a jugar en la cancha, golpea puertas, sale a la calle bajo lluvia, bajo lo que sea, bajo presión, bajo amenaza miliquera, y lo hace. Mirándolo fríamente, era dificilísimo juntar las firmas para él. Pero ahí hay un argumento clave, que lo hablé mucho con Rafael Michelini, que es el proceso de recolección de firmas. Implicaba una sintonía muy fuerte con el movimiento social, o sea, aliarse al movimiento social y conducirlo, que es clave para la izquierda. Y además era encauzar el descontento. O sea, el descontento llevarlo para el lado de derogar la cuarta parte de la LUC. Luego de haber dado vuelta a la mesa y roto reglas de la negociación en la interna de las organizaciones sociales y el PCNT, llevando a los ponchazos a toda la indiada, a todas las bases, a las organizaciones sociales, por parte de una directiva, de una cúpula sindical y política en la interna del movimiento social y de la cúpula del PCNT. Porque el interés era encauzar el descontento. Lo dice él, no lo estoy diciendo yo, lo dice muchas veces, lo dijimos acá con Wilder. Cuando Wilder siempre se refiere a eso. Cuando Michelini también decía en la televisión que prefería ver a los jóvenes juntando firmas con una papeleta, en vez de analizar por ellos mismos, de salir a luchar por una causa más profunda y más real, porque podía terminar en una rebelión popular que por supuesto no le sirve al establishment ese del poder en Uruguay, el conjunto de la burguesía de derecha y izquierda. Ahora lo revela otra vez Miranda. Incluso de alguna manera revela sobre las charlas que tuvo con Michelini sobre eso, porque seguramente, acá no lo dice, pero voy a especular igual. Como dije desde el principio, la intención del real de gran parte de la dirigencia, o casi toda la dirigencia del Frente Amplio, era encauzar esa lucha a una juntada de firmas y no lograrlo, para encauzar también la resignación ante la totalidad de la lucha. Porque por supuesto, y esto se va a revelar en el tiempo futuro, muy, muy breve, se va a ver, no le sirve ni a la izquierda ni a la derecha discutir realmente el contenido de la LUC. Escuchen lo que les estoy diciendo, compañeros. No le sirve a la cúpula de la derecha, de la extrema derecha en Uruguay, hoy en el gobierno, ni a la izquierda burguesa, profundizar en la discusión del articulado de la LUC, en el contenido de la LUC. Por más que lo digan, esto va a terminar siendo una disputa de gobierno sí o gobierno no. Los que estén en contra del gobierno o los que estén a favor del gobierno. Por una razón muy sencilla. A ninguno de los dos sectores les sirve discutir el contenido de la LUC. Porque hay complicidades mutuas que se van a revelar y que se van a cobrar en un momento que se caliente una campaña de este tipo. ¿Se entiende? El interés, en última instancia, al final, va a ser una discusión gobierno sí, gobierno no. ¿Estamos con el gobierno o estamos contra el gobierno? La izquierda burguesa, en su carrera electoral, está esperando que el gobierno siga fracasando, como lo viene haciendo, en todo lo que tenga que ver con el bienestar de la población. Y el gobierno, que dispone de recursos, de reservas o de préstamos, espera lograr en el último periodo pre-referéndum alguna inyección de recursos y de plata para lograr apoyos. De eso se trata al final. Pero dejemos que pase el tiempo. Como decimos acá, a veces decimos con anticipación y la gente no nos cree o no nos entiende. Y después lo termina revelando ellos.
lo termina revelando cuando dice, yo digo que el gobierno nos debe una. ¿Por qué? Porque el proceso de reformas tiene un costo social altísimo y eso genera descontento, genera enormes resistencias. O sea, el Frente Amplio actuó como freno a las resistencias, encauzando la lucha distractora hacia una juntada de firmas para anular una cuarta parte de la LUC, que como también explicamos acá, nada impide que dentro de poco tiempo, aunque se triunfe en la derogación de los 130 artículos, dejando todo el resto de ese combo, la 3/4 partes de la LUC vigente, aunque se gane, complementando esa 3/4 parte, no vayan metiendo por la ventana, con otros nombres, con otra discusión más por debajo de la alfombra, en el Parlamento de un gobierno futuro, las mismas 135 artículos que han anulado acá, si se gana un referéndum. Ya lo hicieron con el no a la baja. Ya lo hemos explicado acá también. Y lo pueden hacer, ¿por qué? Porque el Parlamento, el gobierno, es ejercido y gestionado por exactamente la misma clase social. Todo lo demás es perfumería, como lo termina revelando Javier Miranda acá. Se trata simplemente del poder y del dominio de clase para seguir llevando adelante el mismo modo de producción, sacando las ganancias, los privilegios y el goce de la vida de la misma clase social siempre, un 5, un 10% de la población, que es la que en realidad se beneficia con el sistema vigente. O sea, el capitalismo gestionado por la burguesía y todos sus sirvientes, a veces, como siempre lo decimos acá también, no solo por pertenencia de clase en el Parlamento, sino que también por postura de clase y por pretender ingresar ellos también, y lo hacen efectivamente, a esa clase privilegiada que también goza de lo que se arranca a través del sufrimiento de las grandes mayorías en las sociedades capitalistas. Entonces sigue, el Frente, además de hacer un movimiento político valioso de acumulación, hace un movimiento de encauce del descontento, de darle contención. Más claro que esto imposible, compañeras y compañeros. Entonces el Frente, además de hacer un movimiento político valioso de acumulación electoral, por supuesto, porque otra cosa no se discute, no se gestiona desde la izquierda uruguaya una discusión profunda ideológica de qué se trata el sistema en realidad. Simplemente discuten la forma de gestionar el sistema capitalista. Las discusiones son el enfoque que se da y cómo gestionar el sistema que por sí solo es el mal que causa toda la problemática, que ellos no profundizan en la discusión ni quieren que se sepa de qué se trata. O sea, de eso se trata el proceso de acumulación al cual se refiere Miranda, porque no es acumulación ideológica, ya que gestionan el mismo sistema, el capitalismo. Y llevarlo por las vías pacíficas. Por supuesto, no le sirve a nadie la violencia, claro que no. Pero lo que en realidad no les sirve es que el descontento popular cause realmente la polémica con el propio sistema. Y si se conforme, ese encauce que hacen ellos, los lleve a la masa de izquierda a conformarse con una mejor gestión, lo que decíamos en algún programa, el capitalismo con descuentos, copiándolo a Engels en un libro que escribió con Foucault sobre el tema del revisionismo marxista,
el capitalismo con descuento, y por lo tanto se trata de esto, derecha e izquierda, como decía acá, el avance brutal, que según él, no sé de dónde saca el análisis de la restauración del neoliberalismo, que también nosotros en esa burbuja en que charla él con sus allegados, con su círculo de esa clase política y burguesa que gestiona el Uruguay, llevando del pico cada uno a su gente, a su electorado, creíamos que no iba a pasar. Y tenemos el neoliberalismo más crudo, más ochentista, se refiere a los años 80, del thatcherismo y el reaganismo, que te puedas imaginar. Y el más despiadado. Por supuesto que es así. Y ellos están aclarando un montón a su gente, ¿no es cierto? Están gestionando, están conduciendo, están encauzando para derogar la 3/4 parte de ese avance neoliberal tan brutal que causa tanta injusticia social, según dice él mismo acá. Están conduciendo a su masa para que luche y deje todo en la cancha en el intento de derogar un pedacito de la LUC y así considerar que es un triunfo, eso que después, repito, lo pueden meter por la ventana si quieren, porque son los gestionadores del poder. Y después dice lo otro, ¿no? Ahí fundamenta el por qué lo hace. Siempre se dice que en el Uruguay no hay espacio para el descontento social. ¿Cómo no? Claro que hay. Lo descubrió Javier Miranda, espacio hay. Lo que no hay es conciencia social suficiente y la posibilidad de analizar las causas que nos lleva al descontento, dejar de atribuirla a leyes divinas o reglas incambiables, para no llegar a la lógica conclusión de que son simplemente reglas creadas por el hombre y mantenidas para mantener el privilegio de los que justamente crearon esas normas, esas leyes y ese sistema para vivir como reyes de él, sacándolo del fruto del trabajo ajeno. Dice que descontento hay como en cualquier parte, como en Chile, porque se refería a Chile en su entrevista, y como en cualquier parte donde hay estallido social, pero ahí marca la diferencia. Lo que tiene el Uruguay es el Frente Amplio. Una institucionalidad, el Uruguay tiene en el Frente Amplio una institucionalidad que logra encauzar, porque si no, claro que se puede desbordar. Es claro, si no estuviera un frente haciendo parte de la conducción burguesa de la economía en Uruguay, por supuesto que eso se podría desmadrar. Y esa es la función que asume Miranda, haciéndose autobombo y cobrando del gobierno, con razón, un agradecimiento, porque de eso se trata. Esta es la función, lo dice Miranda, no lo dice convocatoria. Está ahí, está publicado en todo lado. Salió en búsqueda, sí. Y uno se pregunta ante todo esto, compañero. Llega un momento que hay que preguntarse, ¿se puede ser más claro? ¿Se puede ser más claro que esto por parte de un dirigente de izquierda en un país? ¿Se puede ser más explícito y a la vez más hipócrita y cínico que esto que se expresa acá en estas palabras de Miranda? Palabra por palabra. Acá redondea todo lo que es la verdadera intención de una izquierda burguesa, conduciendo a la masa al engaño, conduciéndola a la creencia de que está luchando por algún cambio, cuando en realidad está luchando por la permanencia de lo que origina los males que llevan a que la gente desee un cambio. ¿Se entiende?
entonces no hay más remedio que preguntarle a los compañeros, porque ¿hasta dónde, cuándo nos vamos a dar cuenta que todo esto, toda esta farándula política, se trata de una jugada, de una combinación, simplemente dándole claro lugar al proyecto personal y ambicioso particular de cada uno de estos individuos que integran en su disputa interna, pero nunca pasando los límites del interés de clase, de su clase, o de la clase a la cual defienden y quieren integrar, quieren ser parte. Creo que a esta altura uno ya no sabe cómo explicar cuando ha pasado mucho tiempo intentándolo hacer y ellos mismos salen a explicar de qué se trata. Bueno, de esto se trata, compañeros. Y uno se pregunta, ahora empezamos el programa con un tema musical en homenaje a las marchas cañeras de los años 60. Por eso pusimos en el título del programa sobre las luchas obreras de ayer y de hoy. Y de eso se trata, compañeros. A lo largo de todo ese tiempo, ¿en qué cambió? ¿Cuál es la esperanza del obrero con sus marchas, con sus movilizaciones? Luchar por aumento de salario y triunfar es lograr un aumento de salario, ¿no es cierto? Luchar por mejoras o porque no cierren empresas, si se triunfa se logra una mejora y que no cierre como ahora en el caso de la movilización de Artigas. Los pescadores que también están movilizados. Triunfar significa que su patronal les conceda sus reivindicaciones, sus exigencias. Y uno se pregunta, ¿a qué lleva todo esto? ¿A qué conduce todo esto a lo largo de la historia, compañeros? Por más que triunfe en cada movilización la clase obrera contra la patronal, ya sea del Estado o privada, ¿qué posibilidad tiene eso de ser realmente un triunfo perdurable en el tiempo? El poder sigue en manos de los mismos, como clase y en el Uruguay como casta, como apellidos. Se repiten y se combinan a través de los años los mismos apellidos, la misma casta en el gobierno, incluso en lo visible en Uruguay. Entonces resulta que la lucha obrera se trata de eternamente luchar y enorgullecernos, porque es humano, es lógico de esa lucha. Mi abuelo estuvo en la marcha, mi bisabuelo en tal lucha, mis antepasados, mi padre estuvo preso, fue perseguido, sufrió. Y yo también lo estoy haciendo. La lucha paga, se lucha y se vence. ¿Por cuánto tiempo, compañeros? Y entre una lucha y otra, ¿qué pasa? Entre que madura una lucha, que le van arrancando al obrero aquellos logros que en una gran lucha lo consiguió, triunfó sobre la patronal. En ese mientras tanto, ¿cuántos hijos dejan de estudiar? ¿Cuántas personas caen fuera del sistema cada vez más, como siempre explicamos acá? ¿Cuántos jóvenes que tenían un montón de planes para su vida ante la imposibilidad de sus padres a bancarlos para que estudien, para que se formen en algo, tienen que salir al mercado de trabajo en esa edad clave que tienen los muchachos de no interrumpir sus estudios? Después se casan, después tienen hijos, más obreros, para
para el patrón, más esclavos para el sistema. O sea, el daño, mientras la clase burguesa tenga el poder y sea ella la que en una correlación de fuerza entregue o quite derechos a los obreros, seguirán estas luchas inevitablemente eternizándose en el tiempo. Por más orgullosos que nos sintamos de nuestros antepasados, luchadores, de nuestros parientes, de aquellos que dejaron la vida, y es humano que sintamos orgullo de eso. ¿De qué se trata cuando después volvemos a entregar la gestión de esas batallas ganadas en las manos de los mismos que van a gestionar para que esos triunfos se vayan anulando con el tiempo o se anulen rápidamente como cuando viene un gobierno totalmente oligofascista como el que tenemos en este momento, que con un paquete de leyes en sus primeros meses de gobierno ya logra terminar con años y años de lucha, de construcción de lo público, de construcción de empoderamiento de las masas de algún modo en la gestión del país. Terminan con una sola ley, con la complicidad de todo el parlamento burgués, total o parcialmente, llevar adelante esa. Es de eso que se trata la lucha obrera. Continuar para siempre en esa lucha con logros transitorios para hacer por un tiempito un poquito más llevadera la vida de algunos, no de todos, los que todavía están incluidos en el sistema. Mientras tanto seguiremos aumentando las cárceles, seguiremos haciendo leyes para reprimir o para expulsar del país en definitiva, porque muchos arman las valijas y se van en un mundo donde ya hay pocas posibilidades por todo lado, porque el sistema es el mismo en todo lado. La burguesía es un poder mundial y el capitalismo es su sistema de producción que, como siempre explicamos, ha ido llegando a un punto tal que es imposible que le dé cabida a toda la humanidad en su sistema de producción, fruto incluso de la aceleración de la producción y la facilitación, la disminución de la mano de obra a través de la tecnología. Como nunca se ve esto, por más que planifiquen la producción para una obsolescencia, o sea, para que se quemen las cosas, se estropeen las cosas en poco tiempo, por más que a través de los medios masivos de comunicación aceleren el tránsito de la mercancía, a través de la publicidad y la implementación de chiches distintos en los mismos productos para poner en la cabeza a la gente que eso es necesario para su día a día. O sea, la obsolescencia percibida por la gente, más allá de la planificada, que es cuando se rompen las cosas. O sea, todo eso ya no está dando resultado al capitalismo. Y en ese mientras tanto se va expulsando gente y periódicamente una heroica lucha obrera logra retroceder un poco ese avance de la maldad sobre ellos, pero luego la termina entregando en manos de los mismos gestores del sistema que causó que tuvieran que salir a la calle a luchar por la recuperación de esos derechos perdidos o por nuevos derechos. Por lo tanto, la gran pregunta que uno se hace es hasta cuándo el trabajador, el ciudadano, se va a permitir que lo sigan conduciendo, que lo sigan encauzando, así como lo hacen los distintos matices del mismo sistema que es el que causa los males. Me refiero al capitalismo y la misma clase social que se beneficia de eso. ¿Hasta cuándo les vamos a permitir que sean ellos
los que tengan la manija de la sartén. Porque por más que se luche, si no se encausa esa lucha en una unidad realmente, no de cúpulas, sino una discusión profunda e igualitaria, horizontal entre todos los trabajadores, y que nos pongamos de acuerdo, que nos formemos y que entendamos de una vez de qué se trata todo esto, y sigamos corriendo detrás de símbolos, trapitos, banderas con colores, con símbolos, muy valiosos por cierto, pero ya, como dice también Citarrosa en alguna canción, divisas ya desmerecidas por la actuación de los que la empuñan. Una bandera, un símbolo, solo tiene valor según quien lleve el asta de esa bandera en la mano, cuál sea su procedimiento en el sentido de merecer ser portador de tales símbolos. Es así que vemos partidos en Uruguay con nombres de fantasía como medicamentos, como siempre explicamos acá. La droga que contiene es la misma droga capitalista, pero en la cajita aparece un símbolo que te da esperanza de cura. Y en realidad es simplemente pastillas para ir manteniendo la misma enfermedad que causa el mal y que te lleva a tener que periódicamente o permanentemente luchar por las reivindicaciones de siempre, eternizándose en el tiempo, porque el dominio de clase se sigue eternizando en el tiempo a partir del momento que aceptamos que estos personajes como Javier Miranda y todo el demás espectro de la clase política burguesa uruguaya siga las que nos siga pasando un trapito por la cara y haciéndonos creer que realmente se oponen unos a los otros. Hay complicidad de clase, hay jugadas ensayadas, hay derrotas electorales y triunfos electorales planificados. Se cocinan, se combinan en determinados lugares, en los centros de poder. Y bueno, de esto se trata, seguir charlando entre nosotros, seguir hablándonos y entendiendo, y a veces ellos nos dan una mano bárbara como lo hicieron en este último episodio, revelando de qué se trataba toda la intención de contención y encauzamiento de la desconformidad popular por el avance del neoliberalismo en el país. Más claro imposible, ¿no les parece, compañeros? Eso era lo que teníamos para expresar hoy. Siempre alguna cosa queda en el tintero. Esperemos que en el próximo programa podamos seguir profundizando en esto, con la compañía de Wilder acá en el programa, con los cuales nos vamos más o menos manejando para profundizar en nuestra distinta forma de expresarnos que tenemos con Wilder sobre estos temas. Así que no voy a ser más extenso, ya hice una hora de programa y realmente no los quiero aburrir, incluso más porque es importante. Yo les pediría que buscaran en internet el reportaje de Javier Miranda y que hagan ustedes mismos sus propias conclusiones a partir de lo que se dice ahí, y a nuestros amigos que nos siguen en este programa semana a semana, que puedan entender por qué decimos las cosas que decimos, estemos o no de acuerdo muchas veces, y que podamos seguir elaborando a través del razonamiento de cada uno en este trabajo que consideramos imprescindible de ir aclarando estas cosas para que no se eternicen en el tiempo y para que de una vez se pueda dar pasos adelante hacia la superación a través de la conciencia, del conocimiento y de la visión sin fanatismos futboleros de qué se trata en realidad
las disputas políticas electorales y a la gente que no se interesa por política porque cree que no corresponde, porque no le afecta a su vida, pueda entender que no se trata de política, sino que se trata de la vida misma, en el sentido de que querramos o no, son las políticas instrumentadas a través del poder del Estado las que determinan cómo vamos a vivir y qué lugar vamos a ocupar dentro de la sociedad. Estamos, compañeros, para completar esto, Wilder hace tiempo que me viene planteando la republicación de algunos programas viejos. Y siempre me insiste con que volvamos a publicar algunas veces un programa que llamamos Convocatoria y la Democracia, donde explicamos, teníamos ganas de hacer otro más corto y más explicándolo de mejor forma, pero de cualquier manera yo les voy a proponer, no ahora, para hoy ni mañana, porque hay muchas cosas fin de semana, pero al principio de semana, acá en Convocatoria, vamos a republicar, a reemitir el programa que lo hicimos allá creo que fue el programa número 20 o 21, que se llamó Convocatoria y la Democracia, donde hacemos una pequeña referencia histórica de la proveniencia, de dónde proviene el concepto de democracia. Sí, fue el 22 de julio, hace un año también, ayer hizo un año, fue el 22 de julio de 2020, que hicimos Convocatoria y la Democracia, y ahí por el martes o miércoles, a mediados de semana, vamos a volver a emitirlo en la página Convocatoria para que los compañeros, si tienen tiempo, le pediría que se hicieran un tiempito y lo volvieran a ver, porque es como volver a explicar de una forma más general todo esto que vivimos en el día a día, con estas cosas que vamos pasando y que se van revelando, así tal, mostrando su cara con los hechos a medida que transcurre el tiempo. Por lo tanto, gracias por estar ahí en el día de hoy. Espero que no haya sido demasiado aburrido el programa, en el sentido de que solo yo hablo. Y bueno, los invitamos a ver Convocatoria y la Democracia el miércoles. Lo voy a volver a publicar. Y bueno, y el viernes estaremos acá otra vez con Wilder. Les agradezco nuevamente a los compañeros que comparten el programa y les pedimos a los que aún no lo han hecho que compartan en sus muros, en sus grupos, en los grupos a los cuales integran muchos amigos, muchas amigas, para poder ir llegando con este programa y con los programas de los compañeros a los cuales me refiero siempre, el programa Resistiendo la Pandemia de Héctor Napoli. Y de ayer hizo un programa, ayer sí, pero tuvo algunos problemitas técnicos ahí, lo va a preparar mejor el domingo y va a volver a emitir, y vamos a publicar acá también desde la página, así como los compañeros de Crónica de Pasado y Presente, que el domingo van a estar con su programa a la noche, a las 20:30, no sé qué tema van a elegir para el próximo domingo, pero así vamos en esa sucesión de voces, cada uno con su forma de analizar y con la temática que elige para cada programa, pero que van completando más o menos una corriente de opinión para que los compañeros tengan otra visión que no es la que ven todos los días a través de los medios masivos de comunicación, de las empresas privadas capitalistas que exhiben o esconden la información según su antojo, lo que ellos llaman línea editorial, en lo que ellos también marcan como libertad de prensa. Pero para expresarnos nosotros lo que queremos, tenemos que hacer programas como este, que por supuesto llegan a un número ínfimo de personas comparado con la masividad
del alcance de estos medios masivos de comunicación. Y es por eso que insistimos con el hecho de que los compañeros compartan, hasta para que sea motivador de polémica y de discusión en el sentido del análisis diferente que cada uno de nosotros, visiones diferentes, que te dan la otra cara de la moneda, y bueno, cada uno luego se inclinará o le dará la razón a lo que su conciencia le indique. Muchas gracias entonces, compañeros. Nos vamos a despedir con otro tema de Citarrosa, que justamente se refiere a la cuestión electoral. Mire amigo se llama, un viejo tema. Así que muchas gracias y en persona hasta el viernes, y el miércoles con el programa Convocatoria y la Democracia. Mire amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Por ejemplo, en Don Segismundo con 10.000 cuadras tiene 2 hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar. No venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi tomando mate con la pionada. No dirá que chupaban y que brindaban a mi salud. Disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos piones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear.